Bueno, vamos a continuar, como dicen, sacándole el jugo a este circuito. Vamos a hacer un procedimiento adicional. Yo quiero calcular el voltaje en cada una de las resistencias de este circuito. ¿Cómo hacemos eso? Recordemos que el voltaje de medición yo lo voy a tomar de positivo a negativo. Entonces, si yo tuviera un multímetro digital, que es un dispositivo que sirve para medir voltaje, él tiene dos puntas de medición, una negra y una roja. La roja significa positivo, la negra significa negativo. Entonces, si yo fuese a medir el voltaje en esta resistencia, yo tendría que medirlo del más al menos. Acá, entre más y menos de esa resistencia hay un voltaje. Ese voltaje se llama VR1. En esta resistencia hay otro voltaje. Ese voltaje se llama VR2. Y en esta otra resistencia hay otro voltaje que se llama VR3. Se llaman así porque vean que simplemente es el voltaje cuyo subíndice es el nombre de la resistencia en este caso. Entonces, vamos a aprender a calcular el voltaje de cada uno de los elementos que forman este circuito. Ya yo sé que el voltaje acá es 50, pero yo tengo un voltaje acá, tengo un voltaje acá y tengo un voltaje acá. ¿Cómo yo estoy seguro de que tengo voltaje en cada resistor? Recordemos que en un circuito cerrado, en el momento que el circuito, como yo les menciono siempre, está cerrado, inmediatamente fluye una corriente a través del mismo, saliendo la corriente desde el polo positivo y entrando al polo negativo. Entonces, si yo quiero saber el voltaje de la resistencia 1, VR1, por ley de Ohm yo sé que voltaje es corriente por resistencia. En este caso, siempre voltaje es igual a corriente por resistencia. Lo que voy a agregar, como estoy calculándolo en la resistencia R1, es un subíndice. Esta es la corriente R1 y esta es la resistencia 1. Ahora, para la resistencia 2, VR2 es igual a IR2 por R2. Y para la resistencia 3, el voltaje es igual a IR3 por R3. La cuestión acá es que, como esto es un circuito serie, vean que por acá, por R1 pasa una corriente, en este sentido. Por R2 pasa otra corriente y por R3 también. Pero como es un circuito en serie, la corriente que pasa por R1 es la misma que pasa por R2, la misma que pasa por R3. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen que notar entonces que esta resistencia, perdón, esta corriente es igual que esta corriente. Entonces eso ya nos da una pista de cómo vamos a calcular nosotros el voltaje en cada una de las resistencias. Sabiendo que ya ustedes conocen este valor y este valor, veámoslo acá. R1 es un K, R2 500 ohmios y R3 10 kilo ohmios. Y conocemos del ejercicio anterior que la corriente total es igual a 4,35 por 10 a la menos 3 amperios. Dijimos que eso es igual a 4,35 miliamperios. Entonces, acá tenemos ya suficiente información para poder calcular el voltaje en cada uno de los resistores, cosa que vamos a ir haciendo. Entonces,
Para VR1 el voltaje va a ser igual a 4.35 miliamperios por R1 vale 1 kilo ohmio. VR2 va a ser igual a 4,35 miliamperios por R2 que vale 500 ohmios. Y VR3 va a ser igual a 4.35 miliamperios por R3 que es 10 kilo ohmios. Entonces acá solo nos queda sacar la calculadora y empezar a trabajar. Vamos a ver que para una corriente de 4.35 miliamperios, al yo multiplicarla por 1 kilo ohmio, vean, 1 por 10 a la 3, el valor de ese voltaje va a ser 4.35. Entonces anotamos acá 4.35 que ¿cuál era la unidad de medida del voltaje? El voltio. Entonces tenemos 4.35 voltios. Ahora 4.35 exponente menos 3 por 500 ohmios. Presionamos la tecla ingeniería y vean que eso me da 2.175 voltios. Y por último, calculamos acá 4.35 miliamperios multiplicado por 10 kilos, 10 kilo ohmios, ¿verdad? Eso me da 43.5 voltios. Entonces, ya pudimos obtener el voltaje en cada uno de los elementos resistivos. Ahora, el voltaje en un circuito serie, el voltaje total es el de la fuente. Ese voltaje, al generar una corriente en el circuito, va a generar una caída de tensión en cada uno de los resistores. Entonces, quiere decir que cada uno de los resistores va a tener un voltaje, vean que es diferente. En este caso, vamos a comprobar que el voltaje total de la fuente es igual a la suma de los voltajes de todos los elementos resistivos que hay en ese circuito. Entonces, si yo sumo esos valores de voltaje, vamos a tomar 4.35 más 2.175 más 43.5 y eso nos va a dar, vean que es un valor muy cercano a 50 porque redondeamos. Acuérdense que la corriente la hicimos con redondeo, entonces ahí se pierde cierto valor de corriente, pero vean que 50.0 para fines prácticos viene siendo 50. Entonces nosotros vamos a anotar aquí 50 voltios. 50 voltios es igual al voltaje total. Entonces aquí estamos nosotros comprobando con ese circuito que la suma de los voltajes en las resistencias en serie en un circuito serie van a ser igual al voltaje total de la fuente. Entonces espero que sea interesante para ustedes esto y vean que estamos comprobando un principio que es el de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Aquí estamos nosotros comprobando que la energía de esta fuente se distribuye proporcionalmente entre cada uno de los elementos para al final nosotros poder tener que algo como la suma de todos los voltajes es igual al mismo voltaje de la fuente. Gracias y nos vemos en otro ejercicio.